Bueno, buen día. Disculpen, eh, tuve que hacer las pruebas ahora cerca del principio de la clase. La clase de hoy debería estar dedicada a lo que se conoce como principio variacional. Eh, como ustedes tienen subido al aula virtual el PDF con, con digamos, con una versión bastante eh, puntillosa de la presentación del principio variacional y no es un tema, ¿cómo podríamos decir? El principio variacional no es un tema que tenga conceptos físicos nuevos, no implica ningún principio de la cuántica en sí mismo, sino que es un principio que en realidad está presente en toda la física. Ustedes ya han visto eh, más de una vez aparecer el principio variacional eh, en distintas versiones. Por ejemplo, el principio variacional, todos sabemos que aparece claramente en la mecánica, ¿sí? En la mecánica clásica. En la mecánica clásica, el principio variacional o principio de Maupertuis o como se lo conozca, básicamente permite la introducción eh, de las distintas versiones de la mecánica clásica que no son las ecuaciones de Newton, digamos. El principio variacional es lo que está atrás de tanto de la formulación lagrangiana o la formulación hamiltoniana de, de la mecánica clásica. Básicamente en la mecánica lagrangiana lo que uno minimiza es la acción, entonces lo que dice es que hay una integral que uno le puede llamar la acción, que depende, es una cantidad que uno puede evaluar para distintas eh, trayectorias, y lo, lo particular es que la trayectoria que resulta de las ecuaciones de Newton es la trayectoria que minimiza la acción clásica. Esto es eh, eh, condensado muy rápidamente, que es lo que me permite un principio variacional obtener en la mecánica clásica. Obviamente lo que uno está pensando en el caso de la versión lagrangiana de la mecánica clásica es que uno hace variaciones sobre caminos posibles, ¿sí? Entonces, en principio, sí, cuando uno reduce lo más posible cuáles son los ingredientes de un principio variacional, lo que uno obtiene es que hay alguna cantidad que va a ser minimizada, y es minimizada cuando uno explora, cuando se permite que aquello sobre lo que esté evaluado, la cantidad a minimizar, varía en todo el espacio de posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, queda claro que en la mecánica lagrangiana lo que uno tenía era eh, un punto de partida, un punto de llegada, y se supone que este punto de partida y de llegada puede estar unido por muchas trayectorias distintas, ¿sí? Muchas trayectorias distintas, lo único que significa es que
uno tiene distintas curvas. Cada una de estas curvas obviamente está caracterizada por funciones distintas. Obviamente si tengo estas funciones, si uno tiene las tiene parametrizadas con un parámetro t, que eso siempre funciona, básicamente lo que uno tiene es una funcional, la acción, que depende de esa trayectoria. Y lo que uno quiere es que esta acción clásica, que si uno recuerda bien, esto es básicamente una integral entre t sub a y t sub b de la integral con respecto al tiempo de una función que es el Lagrangiano. Habitualmente lo que uno dice es que la acción es una funcional. ¿Por qué? Porque depende, no es una función del punto, sino que es algo que depende de todos los valores la, de la función x sub i. ¿Sí? Entonces, variando la función x sub i, lo que uno obtiene son un montón de valores posibles sobre de la funcional acción, y eso, cuando uno minimiza sobre todas las funciones posibles, lo que obtiene es, cuando la acción asume su valor mínimo, lo que uno obtiene es la trayectoria clásica. Esto es bastante potente en el sentido de que es una cosa muy general, es de esas cosas, son de esos resultados muy generales, pero al mismo tiempo difíciles de trabajar, porque lo que uno se da cuenta es que uno sabe minimizar en general uno sabe minimizar funciones de variables. Pueden ser que sean muchas variables, pero uno sabe minimizar sobre variables y no sobre funciones completas. Entonces, en general, lo que uno supone es que si uno hace, por ejemplo, variaciones alrededor de la trayectoria clásica, aunque uno no la conozca, lo que puede hacer es transformar la minimización sobre funciones en minimización sobre un parámetro o parámetros. Eso es lo más divertido de todo. Entonces, en general, es muy común que uno a un principio variacional absolutamente general, uno lo termine formulando como una minimización sobre variables. Entonces, esto también lo podemos escribir, es como una receta bastante general, y esto de vuelta no tiene nada que ver con, con que uno esté haciendo mecánica clásica o mecánica cuántica, sino simplemente tiene que ver con cosas que uno sabe hacer operativamente. Entonces, en general, a uno lo que busca es escribir el principio variacional, lo que implica es llevar una minimización general, esto llevarlo a una minimización sobre, vamos a llamarlo así, variables comunes. De hecho, esto es lo que uno hace en la misma mecánica, en la mecánica clásica. Lo que
Otra cosa que uno, digamos, está implícito en suponer que hay un principio variacional es obviamente es decir que hay un mínimo, ¿sí? En general, una suposición que uno no insiste mucho, pero que es básica en todo esto, es que la función, eh, vamos a decirle, la función de interés, como en las series policiales está la persona de interés y está la función de interés. La función de interés tiene un mínimo, ¿ok? Entonces, esto es, estas dos recetas, suposiciones generales, etcétera, etcétera, siempre van a estar dando vuelta alrededor de lo que uno hace. Es decir, sí o sí lo que uno va a estar interesado es en cantidades que estén acotadas inferiormente, ¿sí? O sea, las cantidades que a uno le interesan las cantidades de interés están acotadas inferiormente. ¿Ok? Lo cual es muy bueno, porque entonces uno siempre va a pensar que, que si las cantidades de interés están acotadas inferiormente, entonces realmente buscar un mínimo es una tarea posible. ¿Sí? Si las cantidades de interés no estuvieran acotadas inferiormente, entonces buscar un mínimo se vuelve una tarea, eh, una tarea no muy posible. Entonces, obviamente, la versión que más nos interesa del principio variacional, por así decirlo, la versión que ahora nos interesa, ya estoy escribiendo cualquier cosa, eh, la versión de interés ahora es cuando uno tiene un operador lineal acotado inferiormente. Entonces, en este caso, que digamos es un caso muy general el tener operadores lineales, de hecho, por ejemplo, todos los operadores que nos interesan en la mecánica cuántica son operadores lineales, entonces, obviamente con esto, con lo que estamos diciendo es que al tener un principio variacional para operadores lineales, básicamente lo que estamos diciendo es que tenemos un operador lineal para la mecánica cuántica, lo cual es realmente todo lo que uno necesita. Bien, entonces, si se fijan en el PDF, se fijan después de esto, si se fijan en el PDF van a ver que básicamente lo que se procede a definir es decir que se define que un valor
es decir, se define un valor. En realidad se hacen varias cosas. Lo que digo es que tengo un operador, que es la cantidad de interés, y este operador, en general, lo que uno presume es que está definido en un espacio de Hilbert, ¿sí? Que uno tenga un espacio de Hilbert, lo que garantiza es un montón de cosas. Básicamente lo que me dice es que si uno denota el espacio de Hilbert como con un H tilde, entonces lo que uno sabe es que asociado a este espacio, lo que uno tiene, por ejemplo, es una base. Hay una base del espacio de Hilbert, y esa base, en principio, puede ser finita o infinita, dependiendo el espacio de Hilbert, ¿sí? Pero lo interesante es que entonces toda función en el espacio de Hilbert puede ser escrita como una combinación lineal de elementos de la base, suponiendo que uno necesitara realmente eso. O sea, la base está dada por funciones phi sub i, y toda función se puede escribir de esta forma. Con lo cual uno tiene una representación bastante buena de cómo son las funciones esas. Lo interesante es que uno puede definir una cantidad que se llame lambda, que sea básicamente el mínimo sobre todas las funciones psi que pertenezcan al espacio de Hilbert de interés, vamos a escribirlo así, sea como sea que el operador actúa sobre las funciones psi. Obviamente, si uno está pensando en un mínimo, lo que va a tener que eh, lo que va a tener, digamos, las cosas que uno sabe minimizar, las cosas que uno sabe comparar son números, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar minimizando va a ser lo que uno puede llamar legítimamente en un operador lineal, el valor de expectación de el operador, y ese mínimo se toma sobre todas las funciones. Esto que está acá no es nada más ni nada menos que el valor de expectación, que es una cosa que está bien definida, porque en principio, si el operador actúa sobre las funciones del espacio de Hilbert, uno sabe que el operador aplicado a una función me devuelve una función, así que todo esto que está acá no es nada más ni nada menos que el producto directo entre una función y el resultado de aplicar el operador a esa misma función. Esto claramente es un número. Y eh, lo que vamos a estar pensando es que esa minimización se produce los, eh, sobre estos números, ¿sí? Lo que estamos pensando, de alguna forma, es que estamos obteniendo cantidades reales, ¿no? Entonces, esto es cierto, esta cosa es cierta si realmente uno puede hacer esta cosa, si el operador O es hermitiano. Si el operador O es hermitiano, que sabemos que esto es una cosa que se puede definir siempre, entonces esta minimización efectivamente se puede hacer. Y lo más interesante de todo es que uno encuentra que lambda, definido de esta forma,
lambda definido de esta forma, es exactamente igual si lo que uno tiene es el espectro del operador O, está dado por cantidades que podemos llamar lambda 1, lambda 2, lambda 3, etcétera. Si uno hace esta minimización, lo que encuentra es que lambda es exactamente igual a lambda 1. Es decir, si uno tiene un operador hermitiano y uno pudiera resolver el problema de autovalores de ese operador en un espacio de Hilbert, eh, el, el autovalor coincide con una minimización que uno puede hacer sobre todo el espacio de los valores de expectación del operador, ¿sí? Fíjense que esto es bastante fuerte, ¿no? O sea, porque lo que estamos diciendo es que el espectro, que es una cosa que uno ha aprendido a calcular para distintos tipos de operadores, este espectro, que puede ser degenerado o no, no hay problema con ello, lo interesante es que la cantidad lambda 1, que es el mínimo valor del espectro, uno lo puede calcular haciendo esta minimización, lo cual en sí mismo es un resultado bastante poderoso. Una cosa que me estoy olvidando es que para que todo esto sea cierto, en un espacio de Hilbert totalmente general, eh, esto, esta minimización, tiene que ser hecha sobre dividiendo la cantidad de interés en la norma de de los, de las funciones sobre las cuales eh, uno minimiza. Como la norma esta es un número, ¿sí? Lo que uno se da cuenta es que hacer esta minimización sobre cualquier función, exactamente sobre cualquier función, es lo mismo que hacer la minimización sobre las funciones, vamos a llamarlas psi tilde, que pertenecen al espacio de Hilbert, es lo mismo que hacer la minimización sobre funciones psi tilde, donde estas psi tilde básicamente están definidas como psi sobre la raíz cuadrada de la norma. Esta que es la raíz cuadrada. Entonces, las dos expresiones que involucran una minimización, tanto esta expresión como esta otra expresión, son equivalentes, ¿sí? Entonces uno puede hacer la minimización sobre cualquier función y lo único que tiene que hacer es dividir en la norma, o puede hacer la minimización sobre todas las funciones que están normalizadas. Eh, Esto es bastante general, eh, de hecho, es una cosa que aparece en muchísimos lados, el principio variacional. Por ejemplo, yo mencioné solamente hasta ahora la mecánica clásica, pero en en el electromagnetismo uno puede calcular, si uno tiene una configuración de, eh, de superficies sobre las cuales se cumple una condición de contorno y quiere calcular cuál es el campo electromagnético que soluciona las ecuaciones, el campo electromagnético, perdón, el campo electrostático, que es el campo que satisface todas las condiciones de contorno sobre las superficies que
que delimitan un volumen de interés, el campo electrostático es el campo que minimiza la energía, ¿sí? Eso es una cosa que es una caracterización del campo electrostático que se hace algunas veces y que se utiliza mucho cuando uno quiere diseñar un campo específico, un campo que uno quiera que tenga determinadas propiedades en un volumen de interés. Lo que uno va haciendo es probando con distintas condiciones de contorno para ver si ese campo, eh, para ver si el campo que obtiene cumple las propiedades que a uno le interesa. Pero más allá de las analogías, aquí en esta página está reducida en lo que uno conoce como el principio variacional para operadores hermitianos. Si uno tiene un operador hermitiano, obviamente para tener un operador hermitiano eso tiene que estar definido en un espacio de Hilbert que tiene base. Si uno calcula una cantidad que tiene que ver con el mínimo del valor de expectación dividido por la norma de las funciones, bueno, lo que uno puede ver es que efectivamente, si uno calcula el espectro de alguna forma independiente, lo que uno puede ver es que lambda, que es el mínimo obtenido con este proceso de minimización, es exactamente igual a el, el menor valor del espectro, ¿sí? Recordemos que dijimos que en principio el espectro puede ser degenerado, así que eh, en principio uno puede tener eh, un ordenamiento de este estilo. Lo que uno sabe seguro es que lambda 2 es mayor o igual que lambda 1 y lambda 3 es mayor o igual que lambda 2, pero al revés no se puede ordenar. Todo esto es muy, muy bonito y básicamente acá se acaba la definición de qué es el principio variacional, ¿sí? Eh, Todo lo que viene después en el apunte, en el PDF que está subido al aula virtual, básicamente son reformulaciones de este principio eh, básico, del principio eh, que vamos a recuadrar. Esto que está aquí eh, sintetiza, sintetiza todo lo que a uno le interesa del principio variacional. No hay, no hay mucho más que esto en el principio variacional. Lo que sucede es porque hay que dedicarle después páginas y páginas a, al principio variacional. Y obviamente porque la expresión que está recuadrada es sumamente difícil de implementar. Uno no sabe cómo hacer para variar sobre todas las funciones psi. Uno en general, sobre todo, digamos, si el espacio de Hilbert es de dimensión infinita, lo que uno se da cuenta es que minimizar sobre un espacio de dimensión infinita es bastante complicado. Entonces, lo que a uno le interesaría sería decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para que esta minimización que es hecha de forma, que está expresada en forma abstracta, cómo hacerla de formas operativas? Lo que uno piensa es que si uno tuviera un número de parámetros sobre los cuales minimizar, uno puede entonces utilizar lo que sabe de análisis 3 o de alguno de los análisis y hacer una minimización más simple. Eh, de hecho, eso es lo que uno termina haciendo. En realidad lo que uno termina haciendo es haciendo minimizaciones
parciales en el sentido de que no son minimizaciones sobre todo el espacio, sino que son minimizaciones sobre espacios más reducidos. ¿Sí? Em, entonces, estas minimizaciones sobre espacios reducidos, el teorema, esto que está aquí, el recuadrado, no me dice nada, como no me dice nada en el actual contexto, cómo tengo que interpretar los resultados de minimizaciones parciales. Entonces, todo lo que viene a continuación, que ahí probablemente volvamos sí al apunte y vayamos destacando cuáles son los aspectos particulares de cada etapa, eh, todo lo que uno va a hablar, todo lo que uno va a decir, toda la paratología que uno va a desarrollar, tiene que ver con que esta minimización a priori no se sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es dar reglas operativas que permitan obtener autovalores, aunque más no sea aproximados, ¿sí? Fíjense que si uno hiciera esta minimización, tal cual está expresada acá, la minimización le hiciera efectivamente sobre todas las funciones del espacio, la igualdad es exacta, o sea, el mínimo es exactamente igual a lambda 1. El poderío del principio variacional no está en el cálculo exacto de autovalores, sino que está en proveerme métodos eh, aproximados para calcular autovalores. O sea, esta igualdad es muy bonita, pero difícilmente accesible. Entonces, en general, todo el principio variacional a lo que apunta es a obtener cotas. ¿Sí? La verdadera utilidad, eh, la utilidad del método está en obtener cotas para lambda 1. Obviamente, las cotas son superiores, ¿no? Porque si lambda 1 es el mínimo sobre todo el espacio, en general lo que uno obtiene son, vamos a ponerlo así, y esto es una notación muy usual, vamos a obtener valores variacionales, donde esos valores variacionales son siempre cotas superiores para el menor autovalor del operador de interés. ¿Sí? Esta es la verdadera utilidad del método variacional. Entonces, luego de esta presentación, eh, ¿cómo podríamos decir? Luego de este resumen eh, motivacional de qué es lo que, en qué consiste el método, vamos a pasar al apunte y yo voy a ir resumiendo eh, qué es lo que hace cada uno de los puntos del capítulo de método variacional. Entonces vamos a abandonar momentáneamente esta presentación y vamos a pasar al PDF que ustedes tienen
en el aula virtual. Básicamente, lo que hemos estado diciendo hasta ahora, digamos, por eso el capítulo empieza diciendo caracterización variacional de los autovalores de un operador hermitiano acotado inferiormente. Todo eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Eh, Todo lo que está acá no es nada más ni nada menos que la caracterización que uno hace en general de un operador, ¿sí? Si uno tiene un operador hermitiano, lo que uno sabe seguramente es que uno tiene una descomposición, eh, perdón, pero voy a tener que cerrar momentáneamente esto porque... Ahora sí. Eh, Básicamente si uno tiene un operador hermitiano, eh, los operadores hermitianos tienen descomposición espectral. Hasta ahora no le hemos usado la descomposición espectral, pero es posible que en algunos momentos sí uno la use para algunas demostraciones. Y lo que hemos enunciado recién como algo muy razonable, muy lógico, es el principio variacional. Acá en el apunte está enunciado como un teorema, que básicamente lo que dice es que si uno tiene un operador lineal hermitiano con espectro discreto, y ese espectro discreto está caracterizado de esta forma, entonces tiene un ordenamiento sobre, sobre los autovalores, entonces el autovalor más chico se puede encontrar como el mínimo sobre el valor de expectación del operador A, y tengo que dividir en la norma. Eso no es nada más ni nada menos de lo que hemos dicho hasta ahora. Lo que hay después es una pequeña demostración eh, de que efectivamente lambda 1 es igual a este mínimo que está acá. La demostración procede básicamente de la misma forma que proceden todas estas demostraciones de que algo es un mínimo. Lo que uno trata de hacer es acotar por arriba y por abajo, y lo que llega es que, bueno, la cota por arriba y por abajo coincide, entonces eh, efectivamente uno puede decir que lambda 1 es el mínimo sobre todo el espacio. Eh, si, si a ustedes les interesa, pueden repasar la demostración. No creo que vayan a, digamos, no es ninguna cosa muy, no es una demostración muy cuidadosa en el sentido de que hace particular énfasis, tiene que usar sí o sí que el operador A tiene una descomposición espectral, eh, y además que esa descomposición espectral es finita, ¿sí? Eh, para un montón de cosas que queremos ver es más que suficiente, eh, pero, pero de vuelta, básicamente lo que hace esta demostración es utilizando una descomposición espectral discreta, ver que la minimización en algún sentido es lo mismo que minimizar sobre,
sobre la descomposición espectral, ¿sí? Lo cual eh, es bastante particular en algún sentido. Eh, Aquí surge toda una serie de cosas, o les debería estar sobre, que en realidad son las cosas que más me interesan de discutir. Lo que uno sabe es que si uno tiene, por ejemplo, digamos, lo que hemos visto hasta ahora en cuántica son eh, partículas en un potencial y lo único que hemos dicho de si uno tiene algún tipo de potencial, voy a hacer el dibujo genérico del potencial que nos interesa, lo único que nosotros sabemos en general es que hay alguna región en general, si uno tiene algo parecido a un pozo, hay alguna región en la cual uno puede tener digamos, en todo el intervalo de energías permitidas, que sabemos que son básicamente las energías mayores que el mínimo del potencial, lo que uno sabe es que si hay espectro discreto, eh, ese, ese espectro discreto está en una región muy, muy particular, y si no, arriba de eso, en general lo que tiene es un continuo, ¿sí? Y lo único que nosotros estamos diciendo es que cuando hay espectro discreto, esta minimización se puede hacer de una forma bastante sencilla. Por supuesto que hay potenciales como el del oscilador armónico, en el cual uno sabe que todo el espectro es discreto, que no hay espectro continuo. Entonces, en ese caso, se puede pensar que esta demostración, que la demostración eh, que la demostración que se hace acá utilizando la descomposición espectral es una demostración completa, ¿sí? Si uno, de todas formas, lo interesante es que si uno tiene un operador, un hamiltoniano, que eso es lo que nos va a interesar, si uno tiene un hamiltoniano y ese hamiltoniano tiene una porción del espectro que es discreta, y por lo tanto tiene estados ligados, lo interesante es que uno va a poder hacer que la minimización, si se hace sobre los estados ligados, uno pueda recuperar eh, cotas para el espectro. Eso es lo que nos va a tener que interesar, más allá de los detalles de esta demostración, que es muy sencilla y que la pueden leer ustedes por ustedes mismos. Una cosa que también uno podría preguntarse, apenas uno, acá es donde termina la demostración de que el mínimo coincide con el autovalor más chico. O sea, todo lo que está acá arriba, lo único que hace es demostrar que el mínimo, lo calcule como uno lo calcule, es exactamente igual a lambda 1. Lo que uno podría preguntarse, y es una pregunta realmente interesante, es decir, bueno, si yo puedo caracterizar variacionalmente el menor autovalor, es decir, si yo puedo calcular el menor autovalor haciendo una minimización sobre todo el espacio, uno podría, otros autovalores del discreto, uno los podría encontrar haciendo una minimización, ¿sí? Es decir, uno podría formularlo diciendo lambda 2, lambda 3, los lambda i son igual a el mínimo sobre, vamos a ponerlo así en general, mínimo sobre algún espacio del valor de expectación de ese operador, que lo podemos llamar A,
Esto es una pregunta bastante, bastante general, ¿sí? Es decir, el mínimo mínimo, el menor valor, el menor autovalor del espectro, eh, hay un teorema que nos asevera que si yo minimizo sobre todo el espacio, lo voy a encontrar. La pregunta es, para los otros valores del espectro, ¿eso también es cierto? Entonces, hay distintas formas de convencerse de que efectivamente eso se pueda hacer. Es lo que, es lo que trata de responderse a partir de aquí. Lo que uno se da cuenta es que uno podría decir, bueno, si yo, eh, o sea, cuando uno minimiza, lo interesante es que uno encuentra una función que es la que efectivamente corresponde al mínimo, ¿sí? Eso es importante. O sea, si uno encontró el menor autovalor como el mínimo, esto lleva asociado una cierta función que la podemos denotar como psi sub 1 o como 1, utilizando notación de Dirac, ambas cosas son equivalentes. Entonces lo que uno podría decir es, bueno, si yo considero todas las funciones que son ortogonales a, a la función 1, ¿sí? Y uno calculara la minimización sobre el subespacio de funciones que son ortogonales a psi, uno va a encontrar un valor. Lo interesante es que efectivamente uno puede ver es que ese valor, el valor que uno encuentra como el mínimo sobre las funciones ortogonales a la función que minimiza sobre todo el espacio, ¿sí? Esta minimización es exactamente igual digamos, no al autovalor más chico, sino al siguiente. Lo que uno en energía diría es igual al primer estado excitado. Este resultado que está recuadrado en azul es muy interesante porque me da una cosa sistemática de cómo uno podría ir explorando el espacio. Lo que uno diría, bueno, quiero el menor autovalor, minimizo sobre todo el espacio. Eso me da un autovalor y una función. Ahora minimizo sobre todo las funciones que son ortogonales a esa primera. Eso me da el segundo autovalor. Después podría minimizar sobre todas las funciones que sean ortogonales a la primera y a la segunda. Y así voy procediendo y voy encontrando todos los autovalores. El único problema de eso es que eh, depende fuertemente, este procedimiento depende fuertemente de que uno disponga de estas funciones, la función que minimiza todo el espacio, la función que minimiza, cuando digo minimiza todo el espacio, minimiza el valor de expectación sobre todo el espacio, etc. Entonces, desde ese punto de vista, no es una definición eh, muy general, muy limpia. Entonces, se puede hacer una definición muy general, muy limpia, sobre, para los distintos autovalores, solo que para que sea realmente interesante, esa definición tiene que lamentablemente complicarse un poco, y es lo que se conoce como el principio min-max, que tiene un nombre como muy divertido, y básicamente, qué es lo que dice? Fíjense que si uno piensa en esto de la ortogonalidad eh, a la función que minimiza el valor de expectación sobre todo el espacio, lo que uno dice, si yo esta minimización la hago sobre las funciones del espacio H', H' es el espacio de funciones que son ortogonales a la función que minimiza el valor de expectación sobre todo el espacio. Si uno lo piensa así, lo que uno dice, H' es un espacio que tiene
una dimensión menor que la dimensión del espacio H. ¿Sí? Obviamente esto es fácil de verlo en dimensión finita, pero en dimensión infinita no es tampoco tan difícil, pero nos mantengamos por ahora en dimensión finita. Obviamente, si yo lo que estoy diciendo es que para definir este espacio H', que es donde estoy haciendo la minimización para encontrar lambda 2, si en este espacio me quedo solamente con las funciones que son ortogonales a la función 1, entonces es lógico, la dimensión de H' es, sea cual sea, es menor que la de H. Es más, es exactamente igual a la dimensión de H menos 1. ¿Por qué? Porque le estoy sacando una dirección. Entonces eso me da como alguna idea de qué es lo que tendría que hacer. Lo que uno tendría que hacer es decir, bueno, si yo minimizo sobre todo el espacio, lo que encuentro es el menor autovalor. Ahora, si voy a calcular después no el más chico de los autovalores, sino el siguiente, lo que podría hacer es minimizar sobre un espacio que tenga la dimensión de h menos 1. Ahora, hay muchos espacios, por así decirlo, que tienen dimensiones menores que la dimensión de h menos 1. ¿Ok? Entonces lo que uno diría, bueno, pero si yo no hago referencia a la función 1, no hago referencia, por así decirlo, a esa dirección espacial, lo que tengo es un montón de elecciones posibles sobre cuáles son los espacios que tienen dimensión de h menos 1. Bueno, entonces lo que uno se da cuenta es que lo que de alguna forma va a tener que hacer es buscar sobre todos los espacios que tengan dimensiones iguales a la dimensión de h menos 1. ¿Sí? Entonces eso es básicamente, en forma ideológica, que es el principio min-max. Básicamente lo que me dice es, si yo defino un subespacio h tilde del subespacio h, uno puede definir un valor lambda de h tilde. ¿Sí? Si la dimensión del espacio H es n, ¿ok? Entonces uno puede ver o puede definir que el valor de lambda sub n, algún valor particular de lambda sub n, donde lambda sub n realmente es uno de los autovalores del espectro, uno lo que tiene que hacer es calcularlo. Lo que tiene que hacer es calcular lambda h tilde, o sea, donde ya dijimos que lambda h tilde es un mínimo sobre un espacio h tilde. Y los h tilde que son de interés son aquellos que la dimensión de h tilde es exactamente mayor o igual que la dimensión de h más 1 menos n. Lo cual es fabuloso, porque básicamente lo que me dice es que si yo quiero eh, que esto que está acá, esta expresión sobre la dimensión de los espacios H tilde es exactamente lo que decíamos recién, ¿sí? Si yo lo que quiero es restringir la búsqueda, la minimización a subespacios con dimensiones menores que H, en principio tengo muchas elecciones posibles, ¿sí? El caso, obviamente, para el segundo autovalor es la elección más sencilla. Básicamente lo que me dice es que si yo tengo todos aquellos espacios H tilde que tienen dimensión mayor o igual que la dimensión de H menos 1, entonces lo que tengo que hacer es calcular esos valores lambda de H tilde y me quedo con el más grande de todos ellos. Y eso es lambda 2.
Eh, el principio min-max es muy general, pero tiene una formulación tan abstracta que algunas veces cuesta eh, masticarla un poco, pero no me dice nada más ni nada menos que lo que uno intuye. Si uno minimiza sobre todo el espacio, encuentra lambda 1. Si uno restringe la dimensión, obviamente, si uno toma subespacios del espacio de Hilbert completo, uno no puede encontrar lambda 1, va a encontrar cosas más grandes. Lo que es interesante es que si uno procede sistemáticamente y, por ejemplo, minimiza sobre todo los espacios de dimensión igual a la dimensión de h-1, en principio uno va a encontrar un montón de valores. El que me interesa es de todos esos valores posibles que uno encuentra minimizando sobre espacios de dimensión eh, igual a la dimensión de h-1, el que me interesa es el más grande de esos. ¿Sí? ¿Y por qué tiene que ser más grande? Y porque lo que uno debería darse cuenta es que eh, en estos espacios, en espacios de dimensiones menores que la dimensión de h, uno podría llegar a volver a encontrar, si uno elige desafortunadamente el espacio h tilde, uno puede llegar a volver a encontrar lambda 1, ¿sí? Si uno no dice cómo lo selecciona a esos espacios de dimensión menor, uno puede volver a encontrar lambda 1 o cosas que proyecten sobre la función psi 1, ¿sí? Entonces, por eso de todas esas cosas restringidas, tengo que quedarme con el más grande. Después de que uno lo medita un rato, se da cuenta que todo tiene sentido, pero hay que jugar un rato con hacer dibujitos y, y ese tipo de cuestiones. Un dibujito posible es pensar que cuando la minimización, que si esto es h, eh, hacer minimizaciones sobre espacios más pequeños, básicamente, y esto es un h, perdón, ya metí la pata, eso es h, y lo que tenemos adentro es uno de los posibles h tilde. Hay muchos posibles h tilde, claramente. Eh, Obviamente la diferencia entre los distintos h tilde es que ninguno cubre todo el espacio. Entonces lo que uno se da cuenta es que si uno minimiza sobre cosas parciales, lo que va a obtener son cosas más grandes a priori, que mayores o iguales que lambda 1, ¿sí? Pero si uno elige lo suficientemente mal h tilde, podría llegar a volver a encontrar lambda 1, y es por eso que después de que uno calcule el mínimo sobre este subespacio, lo que tiene que hacer es quedarse con el más grande de todo eso. Porque si no, uno podría perfectamente estarse quedando de vuelta con lambda 1. Eh, lo cual es como todo como muy bonito en este sentido. Eh, eh, Estamos cerca de hacer un pequeño break. Obviamente todo lo que dijimos eh, hasta acá es válido para cualquier operador hermitiano cotado inferiormente, ¿sí? El caso que a uno más le interesa es el del hamiltoniano, ¿sí? Hemos dicho que los hamiltonianos interesantes son aquellos hamiltonianos que están acotados inferiormente, y en este caso lo interesante es que uno puede agregarle un poquito de física, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho antes, que si efectivamente uno tiene el hamiltoniano tiene estados ligados,
Si el hamiltoniano tiene estados ligados, entonces eh, uno tiene espectro, uno no, el hamiltoniano tiene espectro discreto y la minimización en lo que resulta es en la energía del estado fundamental, ¿sí? Entonces, eso es en lo que a uno le interesa de todo esto. Eh, lo interesante es que lo que me dice el, el principio variacional es que cuando uno encuentre cuál es la función que minimice, también lo que tiene es una solución de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? O sea, si uno minimiza, realmente está encontrando un valor de, de, de la función que son de las soluciones de la ecuación de Schrödinger, eh, lo cual es como interesante, digamos. Si uno tiene un operador abstracto que no es el hamiltoniano y por lo tanto en una partícula el hamiltoniano es equivalente a la ecuación de Schrödinger, uno no sabe qué es esa función que uno está encontrando. Pero en el caso de que el hamiltoniano es la ecuación de Schrödinger, uno sabe que las funciones son soluciones de la ecuación de Schrödinger. ¿Ok? Se puede hacer todo un montón de cosas más, pero todas estas cosas son redundantes en el sentido de que nosotros hemos dicho, de muchas formas distintas, es que las autofunciones de la ecuación de Schrödinger corresponden a estados estacionarios. Eh, hay una, hay una caracterización más que se puede hacer en el sentido de estado estacionario de las soluciones de la ecuación de Schrödinger, en el sentido de decir que si uno hace minimizaciones respecto a las autofunciones, lo que uno ve es que los autovalores son estacionarios y sus autofunciones, si yo hago una variación respecto a una autofunción, siempre obtengo un valor más grande. Esto que estoy diciendo básicamente está expresado en forma matemática acá. Si yo lo que tengo es una autofunción de la ecuación de Schrödinger y le sumo alguna cantidad, lo que uno puede ver es que eso va a dar siempre un valor mayor que el autovalor. Hay que hacer toda una serie de cuentas que son bastante sencillas porque lo que uno piensa es que la variación va a estar minimizando respecto a esa variación y bueno, hace cuentas y demuestra que las autofunciones son estacionarias con respecto a variaciones con respecto a ellas, ¿sí? Que es lo que está definido acá. Lo cual es muy bueno en el sentido que me tranquiliza que todo está funcionando de forma bastante razonable. Lo que pasa que, ¿por qué estas cuentas son como particulares y uno tiene tendencia a olvidarlas? Y porque hay que hacer toda una serie de suposiciones que tienen que ver con cómo escribo las funciones, cómo hago las variaciones y todo un montón de cosas. Como en los teoremas de métodos matemáticos de la física o de cualquier o de cualquier materia, lo que a uno le interesa en general es que a uno le quede la cosa conceptual y la cosa conceptual está definida acá, ¿sí? La cosa conceptual es que las autofunciones de la ecuación de Schrödinger, las autofunciones del hamiltoniano, son cosas estacionarias. Es decir, si uno hace una variación alrededor de esa función, siempre va a obtener un valor más grande. Esto es bastante simpático, pero no es nada más que otra afirmación de decir que para cada uno de los valores del espectro y para cada una de las autofunciones, eh, uno puede
uno puede implementar alguna minimización que me resulte, que me devuelva ese, ese autovalor y esa autofunción. Ustedes dirán, ¿para qué están todos estos resultados si, si uno los va a pasar rápido? Bueno, básicamente lo que, digamos, si uno se fija en los libros de mecánica cuántica más o menos tradicionales, el método variacional está enunciado muy rápidamente como una herramienta de cálculo aproximada y, y a uno le queda la duda de si ese método es más o menos general, si se puede implementar para qué operadores se puede implementar y eh, toda una serie de dudas. Puedo utilizarlo para calcular aproximaciones para el estado fundamental o lo puedo hacer siempre. Eh, tengo además de la receta, ¿hay más resultados? Sí. De hecho, hay libros completos eh, que, que básicamente se dedican a explorar todas las posibilidades que ofrece el método variacional. De hecho, es un método de cálculo que se sigue usando eh, permanentemente. Eh, Está en la base de un montón de métodos de aproximación novedosos para sistemas cuánticos que se han desarrollado en los últimos eh, 20 años, podríamos decir, o sea, en los últimos 20 años, del 2000 para acá, básicamente ha habido una explosión de métodos de cálculo nuevo para sistemas cuánticos que todos dependen del método variacional. Entonces, lo que a mí me interesa que a ustedes les quede del método variacional es que es un método bastante general, que de lo único que depende es básicamente de tener operadores hermitianos que estén acotados inferiormente y que me permite calcular a priori todo el espectro discreto de un operador hermitiano, haciendo minimizaciones bastante eh, inteligentes, por así decirlo. El corazón de todo eso está en lo que se conoce como el principio min-max. El, el principio min-max me dice exactamente cómo tengo que proceder para, para ir obteniendo sistemáticamente el menor autovalor, el siguiente y así. Además de esto, además de los autovalores, el principio variacional me da información sobre cómo son las, las funciones que resultan del proceso de minimización. Da una caracterización bastante extensa y general de cómo son esas autofunciones y, y eso es lo que les debería quedar, además de las peculiaridades de cómo implementar el cálculo, que eso es lo que deberíamos ver ahora Sony 26. Yo diría que hagamos un descanso hasta la y 30 y chirolita y seguimos con el método variacional. Mientras tanto, ustedes pueden pensar si tienen preguntas o si tienen, eh, bueno, si tienen dudas sobre algún límite de validez del principio.
viendo si podía. Se me levanté. Me acosté optimista. Dije, a ver cómo es este lugar. Ahí está uno de los. Uno cargado. No, no, no. Entonces, con cariño de máquina. Así es, entonces estuvo bien. Puedes estar muy bien. Puedes estar muy bien. Y este debe ser un problema de señalero, ¿no? Sí, no hace mucho. Sí, no, no le carga. El cargador, sí, pero con el mismo. Sí, no, no, digo por. No, no, no. A la calle. Sí. Bueno, resolvería un montón de problemas, no tenemos pantalla. Si lo quisiera tener en la habitación para escuchar música, ya está. No, para mí, bueno, no, para acá si no hay una luz. Entonces,
Me voy a... Bueno, acá estoy de vuelta. Eh, Déjenme ver una cosa rápida y... Ok. Bueno, para lo que sigue probablemente convenga más que vuelva al método de escribir, no usar el PDF, así que, o al menos eso creo, que, que conviene, que conviene volver a esto. Eh, Primero vamos a compartir lo que quiero hacer. Eh, Ahí estamos. Y básicamente todo esto que hemos estado diciendo hasta ahora es como muy bonito, pero, pero poco práctico, por así decirlo. Lo único que sabemos es que si uno tiene lambda 1, esto es el mínimo, es sobre, dijimos, funciones que pertenecen a un espacio de Hilbert. Ahora ya vamos a suponer directamente que son funciones normalizadas, así que no vamos a estar poniendo la norma abajo. Sabemos esto. Y lo que uno intuye es que si uno no minimiza sobre todo el espacio, sino que minimiza sobre subespacios, entonces no va a obtener lambda 1, pero lo que uno piensa es que como de todas formas uno está minimizando, uno siempre va a encontrar una cota. Entonces, sí, vamos a ponerlo así, uno tiene funciones phi que pertenecen a un subespacio, eh, del espacio de Hilbert. Entonces, vamos a llamarlo así, lambda 1 variacional, que lo vamos a definir como el mínimo sobre el subespacio, y acá lo estamos haciendo con phi eh, h phi. Fíjense que ya estoy directamente utilizando acá el hamiltoniano, o sea que realmente esto es el valor de expectación. eh, pongo el hamiltoniano acá, pongo la ecuación de Schrödinger, eh, opero con esta cantidad y veo qué es lo que obtengo. Entonces, si minimizo sobre un subespacio, obtengo una cosa que voy a llamarla lambda 1b, y lo que uno siempre sabe es que lambda 1b, el valor ese variacional, es siempre mayor o igual que lambda 1. ¿Sí? Entonces, básicamente, la forma práctica de, de utilizar el principio variacional consiste en elegir de alguna forma simpática eh, ese subespacio. Entonces, vamos a ponerlo así, receta práctica. La receta práctica consiste en
elegir el subespacio. Hay hay muchas formas, pero las dos formas populares que hay para hacer esto, es decir, es, vamos a ponerles nombres. Una forma es la no lineal. ¿Qué significa eso? Defino phi que sea una función de parámetros, ¿sí? Alfa, beta, gamma, los que sean, ¿sí? Una única función. Una única función. Obviamente, como uno está buscando el espectro discreto, lo que uno espera es que esa f cumpla condiciones simples, por ejemplo, que el integral entre menos infinito e infinito del módulo de f cuadrado, esto sea, eh, por ejemplo, sea una función normalizable, ¿sí? Eh, si uno no elige una función normalizable, no hay problema, total sabe que después lo único que tiene que hacer es normalizar, pero básicamente lo que uno piensa es que tiene una única función y si uno define, fíjense que si uno calculara el valor de expectación del hamiltoniano con esa función, lo que va a obtener, vamos a llamarlo así genéricamente, es una función que le vamos a poner lambda con toda alevosía, es una función de los parámetros que uno, que uno eligió. Y esto, lambda, es una función no lineal. Lambda es una función no lineal, pero es una función. Y es una función de un número finito de parámetros. Entonces lo que tengo que hacer es agarrar y calcular cómo es la derivada de lambda respecto de alfa, buscar cuando eso es igual a cero, la derivada de lambda con respecto a beta igual a cero, y la derivada de lambda con respecto a gamma igual a cero. Genéricamente lo que puedo decir es, bueno, lo que tengo que buscar, vamos a seguir acá dividiendo la página con una línea. Lo que tengo que buscar es cómo es el gradiente respecto a los parámetros, le vamos a poner, o sea, llave, alfa, llave, lo que se refiere es todos los parámetros posibles. Tengo que buscar las soluciones de todas las derivadas primeras respecto a los parámetros con los cuales parametricé esa función y derivar e igualar a cero. ¿Ok? Si tengo 25 parámetros, eh, lo que, lo que voy a obtener es voy a tener 25 ecuaciones que tengo no lineales, acopladas, en las cuales voy a tener que buscar que eso sea igual a cero. Un ejemplo posible de esto, que es un ejemplo muy bonito, muy utilizado, es suponer, por ejemplo, que phi de alfa es básicamente por ejemplo, es una elección posible muy bonita. Eh, Tengo que phi de alfa es una gaussiana y puedo utilizar esto para, para calcular el valor de expectación de cualquier hamiltoniano que a mí se me ocurra. Voy a obtener siempre un autovalor, perdón, un autovalor, voy a encontrar siempre voy a poder calcular siempre el valor de expectación del hamiltoniano en esta función y eh, voy a poder minimizar, y la minimización es respecto a un único parámetro, es decir, no tiene mayor secreto hacer esa minimización. En el práctico ustedes van a encontrar, de hecho,
les van a dar, en el lenguaje de, de principio variacional, las funciones estas que uno define, se las suele denominar, esto es digamos notación bastante estándar, a la función phi se la denomina función de prueba. ¿Por qué? Porque estoy explorando, la estoy utilizando para testear el espacio de funciones. Uno podría decir, uy, pero esta función que es función de un único parámetro alfa, realmente estoy explorando muy poco el espacio de Hilbert en cuanto a a distintas posibilidades. Pero, digamos, si por ejemplo lo que uno tiene es un potencial par, uno sabe que las funciones de onda tienen paridad definida, esta es una función par, así que es una buena, tiene las propiedades interesantes que uno buscaría en el estado fundamental. Una cosa que en general no se dice, pero que, no, perdón, no se dice, no se justifica demasiado, pero es muy lógico, es que uno tiene que elegir que las funciones de prueba tengan propiedades similares a lo que uno buscaría. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno, efectivamente lo que dije recién, que si uno tiene un potencial con paridad definida, y bueno, y lo que estoy buscando es el estado fundamental, más vale que utilice una función que sea par. ¿Por qué? Porque sé que el estado fundamental es par, ¿sí? Cuando el potencial tiene paridad definida. Si el potencial no tiene una paridad definida, entonces tendré que utilizar algún otro criterio, pero en principio la función de prueba puede ser casi cualquier cosa. Mientras tengo algún parámetro, la función de uno o muchos parámetros, la función de prueba puedo proceder con, con este resultado. Uno podría sospechar de que utilizar gaussianas no es muy interesante. Lo que uno puede ver, en una de esas lo vemos hacia el final del curso, hay métodos completos que utiliza en física atómica que para calcular energías de moléculas y átomos bastante completos, básicamente lo que se usan son combinaciones lineales de gaussianas. Y eso da resultados muy, muy buenos insisto, para átomos de varios electrones. Y de hecho hay todo un programa comercial que calcula energías utilizando el método variacional y las funciones que utiliza para implementar el método variacional son básicamente funciones gaussianas. Entonces, en resumen, lo que tenemos es lo que podríamos llamar el método no lineal, que lo que implica es introducir una función que tiene una serie de parámetros, que la dependencia de esa función puede ser cualquiera. Obviamente el no lineal a lo que se refiere es que el valor de expectación del hamiltoniano es una función no lineal de estos parámetros, ¿sí? Eh, dado que, mm, dado que uno no sabe cómo es el potencial, lo que uno se imagina es que esta dependencia puede ser bastante complicada. Obviamente este método, para funcionar, de lo que depende es que, para empezar, uno no puede calcular en forma exacta este valor de expectación. Si uno no sabe calcularlo en forma exacta, difícilmente vaya a poder encontrar una función no lineal y pueda llegar a derivarla explícitamente, ¿sí? O sea que este método, el método de proponer una función
que dependa de parámetros y poder calcular explícitamente este valor, el valor de expectación, es bastante, puede ser no trivial encontrar funciones phi que permitan calcular esta expresión exactamente. De hecho, una de las maravillas de las funciones gaussianas es que permiten calcular en forma exacta esta funcional para un montón de potenciales. Si el potencial depende eh, polinómicamente de la variable x, en general esta cuenta, la cuenta del cálculo del valor de expectación del Hamiltoniano se puede hacer en forma explícita, con funciones gaussianas. Obviamente si uno tiene funciones lineales o cosas por el estilo, también se puede calcular en forma explícita, pero a uno en general le gustaría cosas un poco más sofisticadas que funciones lineales. Pero esto es un método, es bastante simple este es el método que tienen casi todos los libros de mecánica cuántica que les introducen el método variacional como una forma de obtener valores aproximados del estado fundamental. La otra forma muy popular, que es la que está también, por cierto, presentada en el apunte, es lo que se conoce como el método de Rayleigh-Ritz, que es un método muy inteligente, como todo lo que hace Rayleigh, que básicamente lo que me dice es, yo estoy trabajando en espacios de Hilbert más o menos conocidos, ¿sí? Entonces, si lo que uno tiene es una base, y una base obviamente del espacio, una buena forma de explorar el espacio de Hilbert es agarrar y decir, bueno, ¿por qué no defino funciones de prueba? Y este es el lenguaje que a uno le interesa conocer. ¿Por qué no defino funciones de prueba que sean una suma de coeficientes por las funciones de la base? ¿Sí? Estas funciones de la base son funciones conocidas. Pueden ser las funciones de Hermite o pueden ser cualquier base del espacio. ¿Sí? Eh, lo que uno se da cuenta es que en general las bases del espacio probablemente sean autofunciones de algún operador hermitiano o de algún, algún conjunto de funciones especiales y demás. Y obviamente que sea una base lo que significa es que, en particular que sea una base ortogonal, lo que me dice, que es el caso más simpático, por así decirlo, es cuando el producto de esas funciones, cuando uno las considera 2 a 2, lo que uno tiene es una delta, ¿no? Es decir, uno considera una base ortogonal. Entonces, si estas funciones, si las funciones phi sub i son funciones conocidas, la variación va a ser hecha sobre los coeficientes c sub i. ¿Ok? Entonces, lo interesante de todo esto es que como esta función está definida como una combinación lineal de los elementos de la base, lo que uno se da cuenta rápidamente, y ya vamos a tener que ir cortando, es que el valor de expectación del Hamiltoniano, cuando uno lo calcula con esta función de prueba, esto es bastante fácil darse cuenta que esto no es nada más que una suma sobre i y una suma sobre j de c sub i complejo conjugado
C sub J, el valor de expectación de H entre funciones phi sub I y phi sub J. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno define que la función de prueba es una combinación lineal de elementos de una base, entonces el valor de expectación del hamiltoniano no es nada más ni nada menos que una función cuadrática de los parámetros. Y si yo ahora lo que voy a hacer es eh, minimizar respecto de estos parámetros, ¿sí? Lo que queda claro es que básicamente lo que voy a estar haciendo es minimizar una forma cuadrática. Y minimizar una forma cuadrática es muy sencillo. Obviamente, lo que uno se da cuenta es que uno va a poder implementar este método de forma bastante general, dependiendo de la habilidad que uno tenga de calcular los elementos de matriz del hamiltoniano en alguna base particular, ¿sí? Si uno puede calcular estos elementos de matriz, entonces minimizar el valor de expectación es básicamente minimizar una función cuadrática. Y minimizar, insisto, una función cuadrática es algo bastante sencillo. ¿Por qué? Porque si uno deriva respecto a los coeficientes, lo que uno se da cuenta es que eh, esa derivada queda igual a una función lineal. ¿Ok? Entonces, este método es, es, tiene algunas dificultades intrínsecas, como son calcular estos elementos, los elementos de matriz del hamiltoniano en la base, pero después la minimización es básicamente trivial y uno puede expresar el sistema de ecuaciones que lleva a la minimización, uno lo puede escribir en forma muy simple, ¿sí? O sea, cambio la dificultad de decir la minimización es trivial hacerla, o en la expresión final que uno obtiene, la minimización es muy simple, condicionado a que yo tenga la habilidad de calcular estas cosas. Pero fíjense que si yo puedo calcular estos elementos de matriz en forma inclusive aproximada, después la minimización va a seguir siendo simple, ¿sí? Entonces, este método, el método de Rayleigh-Ritz, es muy popular, realmente es muy usado, y bueno, dada la hora, vamos a terminar la clase que viene de hacerlo explícito, pero básicamente lo que vamos a terminar viendo es que cuando uno hace la minimización, uno termina con un problema de autovalores bastante simple. Esto lo vamos a ver, insisto, la clase que viene. Lo que vamos a ver es que minimizar este valor de expectación es equivalente a resolver un problema de autovalores matricial, donde los elementos de matriz de esta matriz H, perdón, los elementos de esta matriz no son otra cosa que los valores de expectación de el hamiltoniano en la base que uno eligió. Esto es lo que estas dos últimas ecuaciones es lo que vamos a ver la clase que viene, pero digamos, lo interesante es que en el práctico van a poder implementar tanto el método no lineal como el método de Rayleigh-Ritz. Inclusive estaría bueno que el método de Rayleigh-Ritz lo tratemos de implementar computacionalmente, pero ya eso lo vamos a discutir con la gente del práctico. Acá termina el teórico por hoy. En principio nos vemos el viernes que viene.
Así que, bueno, que anden bien hasta el viernes.